Bueno, muy buenas tardes a todos. Aquí con ustedes en este programa del despertar, hablando de un tema tan importante como es la evolución espiritual. Así es que vamos a entrar con todo lo que traigo como información. Y el objetivo de esto es entender el proceso de liberación, el proceso de integración y de empoderamiento de toda la energía que hoy en día estamos pues viviendo y sintiendo, ¿no? A nivel vibracional dentro de nuestros cuerpos, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Así es que vamos a iniciar, primero que nada, a hablar sobre un aspecto muy importante, que es el aspecto de los síntomas del despertar, que en él nosotros podemos ver que en estos últimos 15 días ocurrieron muchísimos impulsos de frecuencia Schumann, y ellos pues alteraron muchísimo lo que era pues nuestras conductas. Hubo muchísimas alteraciones en toda la sintomatología que pudimos haber presentado. Entre ellos, yo pude advertir, ¿verdad? Porque, bueno, me lo platicó mucha gente, muchos amigos, inclusive familiares. Hubo mucho lo que fueron accidentes, ¿no? Y los accidentes, pues, siempre se provocan por una memoria. Es como un aspecto de autoimposición de culpa, ¿no? Entonces, como emergen mucho la información relacionada con el subconsciente, en ese momento de emerger, muchas de esas informaciones crean obviamente confusión porque estamos viviendo experiencias obviamente reflejadas del subconsciente. Y además de ello, quizá muchas de esas experiencias han sido inclusive un tanto desconcertantes, ¿verdad? Porque está acelerándose el tiempo, entonces al momento de acelerarse, inmediatamente creamos la realidad y entonces estamos viviendo experiencias que quizás son un poco extrañas. Inclusive por ahí yo he podido ver en estos últimos tiempos, en algunos reels que salen, ¿verdad? No soy muy de tecnología, pero sí trato de ver un poquito, y veía yo como supuestamente en que se está pasando o suscitándose una situación y surge, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, una persona sale de la nada, un animal, una cosa, y las alineaciones, es decir, como se están convergiendo muchas líneas del tiempo al mismo tiempo, en estas líneas, al converger, pues sí hay diferente, tú puedes estar saltando, si tú en dado caso bajas la vibración o la subes, y en ese momento de dar ese salto puedes verte inmerso en otra realidad completamente diferente, ¿no? Y lo digo porque quizá para muchos de ustedes no lo están viviendo, pero para otros que estamos viviendo la experiencia, ha habido momentos en que nos quedamos inclusive desconcertados, porque se produce una situación en donde nos vemos involucrados en situaciones que quizá nosotros no las causamos, y sin embargo estamos involucradas en esa situación. Así es que de esos síntomas del despertar, pues uno de ellos evidentemente es lo que es todo lo que van a ser los accidentes, ¿no? Así es que también recordar que estamos acercándonos muchísimo ahorita a otro de lo que son los famosos eclipses de luna, y en el eclipse de luna tenemos un montón de fenómenos que pasan porque siempre nos repercute a todos los niveles el eclipse, y crea evidentemente que nosotros tengamos diferente tipo de corrientes, inclusive eléctrico-magnéticas, desde tiempo antes de que inicie el eclipse, inclusive puede ser hasta tiempo después, ¿sí? Diferentes mecanismos van surgiendo entre algunos días antes del eclipse y posteriormente a él. Así es que, pues sí, vivimos diferentes experiencias. Ay, me está diciendo otra vez que no se escucha nada. Bueno, poniendo esa culpa, esa forma, esa energía, ¿no? Que nos está destruyendo finalmente y que a fin de cuentas no nos hace comprender
de por qué nosotros estamos produciendo una situación de esa naturaleza. Así es que hay que revisarse muchísimo si tú has tenido un accidente para que a través obviamente de esa situación pues no salgas afectado y puedas tener el aprendizaje del cual tú tienes que observar cuando surgen ese tipo de situaciones. Y muchas veces están involucradas con esa información que les decía del subconsciente. El subconsciente nos crea muchísimas confusiones internas. Entonces crea, evidentemente, nosotros estemos constantemente viviendo aspectos pues que podamos estar reiterando, ¿no? Así es que vivamos esta experiencia desde la conciencia absoluta y bueno, empecemos a ver qué aprendizaje nos trae este tipo de síntoma, ¿verdad? Como los accidentes, porque es un síntoma a fin de cuentas, y también al mismo tiempo comprender que en alguno de ellos, cuando se trata, por ejemplo, de ruptura de huesos o golpes, ¿verdad? Que hay golpes que pueden crear obviamente alguna situación a nivel quizá de la cabeza o quizá de algún hueso. Cuando surge una situación de esa naturaleza, es claro de que hay información que quizá está en ese campo holográfico, en ese espacio, en ese lugar de energía, ¿verdad? Porque cada órgano o cada hueso tiene su propio campo energético. Inclusive, pues atómicamente está compuesto por muchos átomos, el hueso, el músculo, el cráneo, o podemos hablar de las glándulas, o inclusive los órganos, ¿sí? O sea, todo está lleno de átomos. Debido a que existe toda esta modificación atómica, toda esta energía dentro de cada uno de nuestros órganos, cuando se mueve, cuando tiene un golpe, un impacto, es muy importante en ese impacto que pueda volverse a reunir la energía y en algunos casos se da ese impacto para que emerja la información que quizá está sostenido el campo electrónico, el campo energético que hay de ese órgano o de ese hueso. Es tal como la madre tierra, ¿no? Por la madre tierra cuando, por ejemplo, tiene alguna situación que es bastante crítica, por ejemplo, ella en un terremoto lo que hace es abrir justo las capas de la energía del corporal, de su cuerpo, ¿verdad? Para que a través de la apertura de situación que se haya creado, ¿verdad? Que inclusive no creada por ella, sino que nosotros somos especialistas en crear energías de baja vibración, ¿verdad? Y sobre todo en algunas zonas. Y de esa manera que emerja la información y que pueda ser liberada, ¿no? Así es que eso es muy interesante, es muy, pues muy importante que nos demos cuenta qué tipo de golpe vamos a sufrir o por qué lo estamos viviendo, por qué lo estamos tengas muy inscrito y que no hayas obviamente tenido el tiempo o quizá detenido, ¿verdad? Te hayas detenido a observar qué es lo que te haya lo que te está afectando. Así es que démosle esa oportunidad. Y también al mismo tiempo, pues vayamos previniéndonos muchísimo con el eclipse que viene del día 18 de noviembre, que estamos cercanos, y también al mismo tiempo un portal importante que está aconteciendo muy pronto, que es el del 11 del 11, que es del 11 de noviembre, en donde también sabemos que cada portal de reiteración numérica, pues obviamente crean un nodo y ese nodo permite que nosotros podamos pasar entre las líneas. Es decir, si tú comprendes lo que es justo la multidimensional, o por tener esa oportunidad de abrazar otra línea e impulsarte a algo mucho mejor de lo que tú estés viviendo hacia arriba, ¿no? Tratando realmente de buscar pues lo mejor para ti y sobre todo pues tratando de hacer tus liberaciones o toda tu integración de tu energía como lo necesita, ¿no? Lo vamos a hablar de todas formas para que entendamos el concepto. También, bueno, ha habido muchas otras síntomas del despertar, ya lo sabemos, para quienes siguen con los mismos síntomas o que quizá no los hayan tenido, como es, por ejemplo, lo que es
en los calores internos, que son la aprendida de la energía kundalini o de la energía del fuego serpentino, que por ahí justo hace poco di una conferencia para hablar sobre el fuego serpentino y de qué se trata. En fin, el fuego serpentino es muy parecido a la kundalini, solo que nuestros ancestros, ya de las tradiciones, de las tradiciones como los prehuiracochas, también lo que fue los mayas y al mismo tiempo olmecas, bueno, hay varios legados, ellos hablan sobre el fuego serpentino como una faceta importante de evolución, revolución en este proceso del despertar espiritual. Así es que si tú eres de las personas que estás teniendo fuegos internos, en donde haces implosión, explosión y donde evidentemente sientes que hay algo que está pasando con todas tus hormonas, no, señorita, no está usted teniendo la menopausia a menos que se esté acercando. Pero si en dado caso no es realmente la edad la que tengas, entonces eso tiene que ver con el encendido de la energía Kundalini, con la energía del fuego serpentino. ¿Cómo aminorar todos esos sintomatologías que son muy importantes? La mejor forma de hacerlo es justo poniendo la atención cuando se haga la explosión de la energía interna, sí, porque es un calor, ¿no? Entonces tenemos unos bochornos, así como de menopáusicos, pero en realidad no lo son. Entonces cuando venga esos bochornos, que sientes que tu cuerpo está en ese proceso de sentir el calor y empezar a expandirlo, en ese momento tú, y al poner esa atención, vas a justo hacer todo lo posible para lograr estar en esa interactuación, ¿sí? Consciente para poder justo con el fuego transmutar y transformar las limitaciones que tú tengas de memorias inscritas en el cuerpo y que quizá sea un buen momento para dirigir la energía y realizar su liberación. Así es que cuando tú inhales y exhales y estés en esos calores, en esos bochornos, entonces lo que te aconsejo es justo eh, inhalar y exhalar, poner la atención, expandirte de ese calor y entonces decirte a ti misma, me permito liberarme o me permito expandirme. ¿Sí? Aquí, ojalá que se escuche mejor ahorita lo que estoy hablando, porque puse un micrófono, pero en realidad creo que el micrófono no me ha ayudado en nada. Así es que pues, por eso estoy en este momento trabajando con el micrófono, quitándolo para que pueda yo hablar. Me dice que no se escucha nuevamente. Ay, no. Ya, me doy por vencido. Espero que esta vez se pueda escuchar. Bueno, pues me disculpo y bueno, ni modo, voy a tener que revisar cómo voy a lograr hacer que se escuche todas mis pláticas a partir de ahora. Bueno, les quería comentar acerca justo de todo este proceso, ya después de haber visto los síntomas, que son muchos, para las que siguen todavía con diferentes cosas, como por ejemplo algunos mareos, algunas ganas de volver el estómago, para los que tengan, por ejemplo, algunos otros registros en su cuerpo físico, ¿verdad? Que por ejemplo se sientan desplazados energéticamente, que la energía esté en un espacio y ustedes se sientan en otro, o que tengan nuevamente una cacerola en la cabeza, en fin, están las sintomatologías al orden del día ahorita, con estornudos, con especie de que no son resfriados, o bien con bastante alteraciones en todo lo que es la cara, hablando de los cuatro sentidos, que pueden ser alérgicos, ¿verdad? Una alergia en la nariz, en los ojos, inclusive en los oídos. Así es que los síntomas del despertar siguen siendo muchísimos, muy parecidos a los que ya vimos, ¿sí? Y los que hemos estado reiterando. Ahorita nada que van a ser los accidentes, que creo que era muy importante que lo hablara, y también al mismo tiempo, pues decirles que todo esto se debe a la mutación y a la transformación de nuevas estructuras físicas que se van a dar en el cuerpo, ¿no? Y estas estructuras, pues se tienen que dar de una manera paulatina, porque no puede cambiar, por ejemplo, estructuras en las esfenoides o las estructuras a nivel caderas también no se pueden cambiar si en dado caso no se hace la liberación
para la reactivación del cuerpo de luz, que es muy importante en este proceso, justo en este proceso del despertar, y que nos estamos también elevando a nuevas frecuencias, ¿no? Entonces, como a medida que vengan las frecuencias, tenemos que ir reajustando y recalibrándonos. Así es que por esto es tan importante hablar sobre la evolución espiritual, tal y como lo estoy diciendo en este momento, porque la evolución espiritual es trascendental, ¿sí? Es trascendental. Es, según los principios tan importantes que hay sobre el universo, uno de los principios que me gusta mucho reiterar es justo el ritmo. Entonces, en ese principio del ritmo nos habla de la importancia de la ciclicidad en todas las facetas, en nuestra existencia, en nuestros procesos internos orgánicos, en los procesos externos de experiencias de vida y también en muchas otras cosas, simplemente porque la energía se mueve así. Entonces, como la energía se mueve así, es importante que entendamos que también el proceso de liberación es también cíclico. Entonces, para que resulte cíclico y se pueda comprender su forma y empezar a ascender a través de esa ciclicidad que se va formulando con justo la liberación, tenemos que comprender que la liberación no solamente tiene que ser a nivel corporal o en ciertas zonas, ¿sí? Es en todo el cuerpo, porque la memoria está justo en una de nuestros átomos del cuerpo, ¿sí? Primero que nada, cuando nosotros ingresamos a este mundo, venimos nuestra carga de memorias que vienen de otros procesos de existencia. Entonces, cada vez que llegamos a esta experiencia humana, traemos todas esas, ahora sí que todo ese cúmulo de información, todo ese cúmulo de memorias, ¿verdad? Algunas inscritas en el cuerpo, ¿sí? A través obviamente de densificaciones, porque lo que realmente crea la información a nivel corporal es las vibraciones, es decir, que cuando entra la información a través de los sentidos, que tú obviamente a través de los ojos, de la nariz, de la boca, de los oídos, inclusive de lo que es el tacto, tenemos una interactuación con el exterior, con la realidad externa. Entonces, al estar en la realidad externa, esa interactuación que tenemos con esa realidad provoca obviamente diferente tipo de emociones. Y las emociones justo empiezan a ingresar a nuestro cuerpo de acuerdo a cómo vayamos apreciando la vida, cómo vayamos apreciando cómo va estando la existencia, cómo está la energía, cómo está, así vamos viviendo, ¿no? Todo ese proceso. Así es que es muy interesante que nosotros entendamos que no vas a guardar en la memoria de tu cuerpo, por ejemplo, pues a lo mejor un golpe o alguna situación que haya surgido. Sí lo vas a guardar porque te va a doler, sí, pero lo que se va a guardar es justo la información de la vibración, sí. Entonces la vibración se queda colapsada dentro de los niveles atómicos y para que nosotros podamos justo empezar toda esa recodificación que andamos buscando a nivel vibracional, pues necesitamos realizar la liberación consciente y una de las facetas para hacerlo es justo el encendido del fuego serpentino, yo hablándolo anteriormente, porque el fuego serpentino nos va a nutrir, nos va a ayudar a que conscientemente podamos expandir la energía de esa transformación de energías fotónicas que están cayendo o si son neutroninos, no lo sabemos en realidad porque inclusive la frecuencia de Schumann deja de hacer sus registros muchas veces. Pues la energía evidentemente tiene que empezar a reorganizarse, tiene que empezar a vibrar de una forma diferente y para lograrlo, para que nosotros podamos justo recibir las nuevas ondas vibracionales, pues es importante justo hacer la liberación. Así es que si tú eres de las personas que está sufriendo una enfermedad, un dolor en algún músculo o que está sufriendo algunas situaciones en tus realidades de conflictos o simplemente tu sistema mental está con muchísima plática interna, o sea que está
está dándote mucha lata, pues es importante que te des cuenta que entonces es importante liberar. Hay muchas medicinas hoy en día que nos permiten hacer esas liberaciones. Están las medicinas tradicionales, que son fantásticas. Te recomiendo poder utilizar la del temazcal, por ejemplo, la del cacao también, que yo soy, que comparto continuamente del cacao, y hay muchos otros tipos de liberación que nos permiten trabajar sobre. Podemos trabajar, por ejemplo, en el caso, muchas mujeres estamos trabajando con todo lo que es la estructura del, ¿verdad? Para poder subsanar toda la situación de la infrasexualidad, que es importantísimo que comencemos a ayudar a que salga la energía de ahí, y sobre todo la nuestra, que hemos dejado por, obviamente, cosas que no han sido buenas, ¿no? Por ejemplo, quizá las relaciones sexuales que no fueron conscientes, quizá algún aborto, quizá también algún abuso sexual, o algunas depravaciones que tengamos, como algún programa instalado, porque todos tenemos programas, no crean que no, hay muchos programas inscritos, como de lujuria y de muchas otras cosas fuertes que tenemos a nivel mental. Así es que por eso la liberación es bien importante, porque estamos quitando de los hologramas también muchas de las partes de la conciencia que se deben de integrar al ser superior, y por eso hablar de liberación es hablar justo de permitirte a ti mismo darte el espacio, primero que nada, para integrar nuevas frecuencias, porque el átomo va a empezar una aceleración mucho más dinámica, rápida, inclusive va a haber partes del cuerpo con las liberaciones que existan, por ejemplo a nivel uterino, pues vas a poder hacer tu liberación a través de los muchos procesos que hoy en día hay muchas mujeres trabajando. Yo misma estoy trabajando Mujer Medicina, un entrenamiento muy especial, muy hermoso para las mujeres, y también es una mecánica de transformación justo para recobrar la velocidad fotónica que tienen algunos órganos específicamente, y uno de ellos es justo los genitales, tanto para las mujeres como para los hombres, ¿no? Y de esa manera empezar a liberar toda la información que tenemos que sacar del cuerpo, de los genitales, pero sobre todo de los campos holográficos que hay, de los hologramas, más bien, los hologramas que existen creados, y que hay ahí un montón de esas energías que yo ya acabo de comentar. Así es que tenemos que ayudarnos físicamente a liberar todas las estructuras que hay dentro de nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo empiece a funcionar de la mejor forma y empecemos entonces a regenerarnos, porque eso es lo que va a pasar. Nosotros, gracias a la energía Kundalini, gracias a la energía de la evolución espiritual, vamos a hacer una marcha para atrás, es una regeneración celular, ¿sí? Entonces, al haber la regeneración celular, el cuerpo pues va a empezar a tener mucho más salud. Sí, vamos a tener menos enfermedades, aquellos que no pasen obviamente problemas o que tengan problemas con diabetes, con sistema circulatorio y algunos, hay hay que modificar los alimentos, hay que modificar quizá algunas emocionalidades internas o nuestros programas mentales que estén generando también que nosotros pongamos mucha energía en él. Así es que todo esto de la liberación física es primordial, porque justo si tenemos la liberación emocional, que yo vengo hablando ahorita, vamos a poder hacer la liberación física, y también al mismo tiempo ayudarnos de toda la desprogramación mental, porque en realidad nosotros lo que realmente nos está causando muchísimos tropiezos, y lo digo en general para toda la humanidad, es justo esta liberación mental, en donde tenemos una cantidad de programas impresionantes, donde se han generado obviamente improntas, por ejemplo, que quizá muchos no lo sepan, y para los que ya lo saben, pues sí hay improntas y hay quizá códigos que nos metieron en vacunas y en un montón de cosas que no me gustaría reiterar, porque bueno, si no sabemos que son palabras que no podemos utilizar en estos medios, pero sí que sepan que entre todas las vacunas que nos dieron desde un inicio, las vacunas del COVID y todas aquellas cosas que nosotros pudimos habernos nutrido con todos los medios de comunicación, incluyendo el Internet, todos ellos crearon obviamente programas. Inclusive hay programas que quizá vengan del exterior y que quizá muchos de ustedes
no lo sepan. No voy a hablar, no voy a entrar en detalles porque no quiero generar conflicto, ¿verdad? Por algunos planetas que andan por ahí que también andan generando información y que mucha gente también no lo sabe. Sin embargo, pues aquí la cuestión es que nosotros pongamos, digamos, las mejores alternativas para empezar a hacer nuestra liberación y ayudarnos a desprogramar toda esa información metida en el subconsciente o en el inconsciente y de esa manera poder empezar justo a todo ese reseteo para que venga entonces el cambio electrónico, porque si nosotros no hacemos ese reseteo, no va a haber ese prendido de cableado, ¿verdad? En donde obviamente todo el cuerpo energético no va a poder desarrollar. Por eso es importante liberación emocional, liberación mental, liberación inclusive corporal a través de todas las medicinas tan importantes que hay, y estoy hablando de yoga, de correr, de tai chi, de chikun, de todo lo que quieran. Hay un montón de actividades, porque también, o sea, están detenidas también entre los huesos, ¿no? Y es importante que salgan de ahí. ¿Para qué? Para lograr justo el reseteo y recalibración a nivel electrónico, porque eso es lo que vamos a buscar, la recalibración electrónica, ¿sí? Es la forma en que nosotros tenemos que tratar, evidentemente, de estar en las mejores condiciones en todos los logremos justo la recalibración a un silicio 14. Y eso pues es paulatino, ¿no? Si fuese tan rápido, pues estaríamos teniendo un montón de situaciones que nos crearían muchísimos conflictos, ¿no? Así es que, pues sí, tenemos que hacer un montón de barrido de memorias por todas las memorias inscritas en el cuerpo, ¿no? Que estamos experimentando. Y también tenemos que hacer un barrido de memorias, de programas, de paradigmas, de creencias. Y muchas veces, pues, creemos que las cosas son así. Miren, yo definitivamente sí me gustaría comentar que todo es ilusión y que cada cosa que estamos experimentando es parte del programa inscrito en la mente y que muchos de estos programas obviamente fueron diseñados no para el beneficio humano, sino para la confusión humana, yo diría, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que ser sinceros en querer desechar toda la cantidad de programas que nos metieron por todas partes. Estoy hablando de todos los sistemas, sistema social, sistema de familia, sistema religioso, político, sistema educativo. Bueno, hay tantos sistemas y todos ellos obviamente inscribieron información para dar, por cierto, muchos hechos que son parte de la cosmovisión de ilusión que creó la existencia, ¿no? Y ahora pues nos damos cuenta de pues cómo fuimos influenciados en los medios de comunicación, ¿no? Así es que por esto es tan importante que todos esos barridos se hagan, ¿no? La evolución espiritual no va a llegar de la nada, no va a llegar porque medites nada más. Si no va a llegar nada más porque hagas yoga, por ejemplo, ¿no? No, en realidad tenemos que prepararlos, tanto así, porque no solamente es una ciclicidad de esta existencia, estamos hablando de las ciclicidades de todas las existencias que hemos vivido en esta tierra. Para quienes no creen en la reencarnación, bueno, pues es un buen momento para que quizá tengan en duda esa cuestión y puedan darse la oportunidad de observar realmente si existe o no la famosa reencarnación y verán que sí son conceptos que sí existen y que nosotros estamos entrando constantemente en diferentes cuerpos para experimentar la presencia humana, pero sobre todo para experimentar las fuentes creativas, ¿no? Solo que, por desgracia, pues vivimos en un holograma que se llama Matrix y ese holograma pues trae un montón de programas de información generados obviamente ahora sí por todos los sistemas y bueno, de acuerdo también a sus intereses, ¿no? Entonces, ahorita eso es muy importante que quitemos las creencias y los paradigmas. Todo lo que te dijeron, todo, absolutamente todo, ponlo todo en duda, no lo creas. Es un buen momento para justo empezar a escuchar más lo que sientes, más que lo que oíste o lo que viviste en tiempos anteriores. Ahorita escucha bien, siente bien lo que tú estás viviendo como experiencia y desarrolla tu intuición, que es parte de la energía femenina, desarrolla también lo que es las percepciones, que son también parte de esa energía,
para que puedas entonces integrar dos aspectos importantes dentro de ti, que son la energía femenina y la masculina. Así es que este borrado nos va a llevar a, obviamente, pues, a crecer cada día más, ¿no? También al mismo tiempo, bueno, pues vamos, después de ver que esta evolución, vuelvo a repetir, es un ritmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay principios universales de cómo se mueve la energía y justo uno de los pequeños es justa esta de la liberación, porque la liberación también es una pequeña ciclicidad dentro de la gran ciclicidad de la evolución espiritual. Nosotros estamos pasando por pasos, es decir, es como una escalera, ¿no? Vaya, yo así lo veo, ¿no? Es como una escalera que en el momento en que damos justo el paso de un escalón al otro, es un proceso en donde hay esas tres partes, la liberación, la integración y también al mismo tiempo lo que va a ser el empoderamiento. Para justo integrar toda tu energía, elevar tu frecuencia, tomar toda ese poder que ya adquiriste y darle un salto más, dar otro paso más para poder subir otro escalón. Así es que esa ciclicidad se reitera constantemente, se da una ciclicidad, ¿sí? En esa pequeña ciclicidad de liberación, ¿sí? En la primera, ahí también en los ritmos de la liberación es importante que estemos bien conscientes de que la liberación tiene que ser profunda. ¿Sí? Si, por ejemplo, en algún trabajo especial que tú vayas, en una meditación y entras en tu profundidad para comprender cuáles son las emocionalidades que estás viviendo, bueno, pues tómala en cuenta para que la trabajes constantemente durante tu proceso de vida, porque la experiencia del proceso de liberación no solamente se da en un momento determinado de crisis, sino puede ser la crisis junto, obviamente, con todos los conceptos que se pueden desarrollar en ese proceso de liberación, es decir, por ejemplo, una experiencia, ¿no?, de vida, en donde esa experiencia te haga pelearte con alguien, ¿verdad? Que tengas una crisis y en esa crisis te des cuenta de una emocionalidad y que justo con esa emocionalidad tú puedas justo ayudarte a hacértelo consciente para que puedas liberar aquello que está ocasionando justo lo que estás sintiendo. No pongas atención en otra cosa más que en lo que tú sientes, no en lo que te dicen los demás, en lo que te hacen los demás, nada de eso te va a nutrir. Lo que te va a nutrir y lo que te va a ayudar a entender qué tipo de liberación tienes que hacer y hacia dónde tienes que dirigirte es justo observarlo, y en el observar está justo el detenerte a ver qué sientes. ¿Ok? Eso es importante, ¿qué sientes? Así es que dentro de estos procesos, ya lo dije, la de liberación es así, y después viene el de integración. En el de integración hay que reunir toda la energía, porque muchas veces nosotros hacemos liberaciones, vamos a las medicinas ancestrales, vamos quizá a las visionarias, ¿verdad? Muchos hermanitos que están caminando por ahí con la ayahuasca, peyote y otras medicinas, y también al mismo tiempo, por ejemplo, el caso de los cacao también, porque yo sí doy cacao, esa es una de mis grandes medicinas. Entonces, en la integración yo ya liberé, ya trabajé todas esas medicinas, ya me ayudaron a que me hiciera yo consciente de las cosas que yo realmente no he hecho bien. Pero muchas veces se quedan resarcidas, digo, perdón, se quedan instaladas. ¿Por qué se quedan instaladas? Porque la inercia las deja en un estado, los puede dejar inclusive dentro de un holograma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una liberación? La liberación significa se va a acabar la densidad, pero el átomo no ha llegado a iniciar su evolución. ¿Por qué razón? Porque no sabe a dónde dirigirse la energía de conciencia, ¿no? La conciencia está ahí, pero hay que integrarla. Entonces, yo les aconsejo a todos los que me vean que la integración de la energía es tal cual, les llama a tus energías para que tú puedas integrarlas a tu ser superior y de esa manera, en esa integración que tú estás teniendo, ayudar justo a tu ser superior a crecer en cuanto se refiere a su poder principal, es decir, el ser superior, la magna presencia que hay en ti, ese gran espíritu, tiene que nutrirse y la única forma de nutrirse es justo recuperando las energías
que puedan estar en el inframundo o en la infrasexualidad, o quizá detenidas ahí en tu sistema corporal, o quizá detenidas ahí en tu subconsciente. Así es que hay muchas energías que podemos pedir que regresen con nosotros, y en el momento de regresar con nosotros, de empezar a generar toda esa integración interna dentro de nosotros, nos va a permitir evidentemente dar un paso más allá, porque lo vamos a sentir que ya salimos realmente del programa, vamos a sentir que ya salimos de la experiencia, ¿no? Muchas hermanitas o hermanitos me han comentado, oye, pero yo ya trabajé esto y otra vez caí en lo mismo. Bueno, es que muchas veces la inercia de la energía, la inercia de la conciencia se queda en el espacio de la información, y hay que recuperarla para que tú ya no sientas toda esa información que a veces te sigue confundiendo, y otra vez crear densidades dentro de esa memoria. Ay, perdón, esa memoria que tú estás deteniendo dentro de tu cuerpo. Así es que vamos a integrarnos todos, a pedir a nuestras energías regresen a nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de una meditación. Podemos hacer una meditación muy bonita de integración con nosotros mismos. Por ahí tengo en YouTube una en mi página, Verónica Sarmiento, van a poder encontrar una meditación de integración, que justo la Madre Tierra me la pudo dar en el terremoto de México, para que yo pudiese a poder ayudar a las personas a integrarse, porque en el momento en que se mueve, o como ya les decía yo hace ratito, ¿no? Se mueve la energía, se mueve tectónicas, y en el momento de moverse empieza a salir mucha memoria de diferentes hologramas que están en las subcapas. Así es que en este caso también pasa con nosotros, se mueve la información del subconsciente, y ahí se abre la información para emerger y nosotros poderla justo integrar. Así es que nosotros tenemos que integrar esa información, y ahí está justo esa meditación que les invito a que la busquen. Y si no, quizá buscar otros medios para integrarla. Pueden ser, por ejemplo, algunas frecuencias vibracionales para integración del ser superior, y también al mismo tiempo pueden llamarse ustedes mismas a sus energías con su nombre, para que lleguen a ustedes y de esa manera vivan, pues ya no estén viviendo la experiencia que ya vivieron, sino que empiecen ya a fortalecer más el centro de su corazón, empiecen a vivir su experiencia desde otra perspectiva completamente diferente. Bueno, y también por último, pues vamos a hablar sobre justo las ciclicidades, como ya lo había mencionado. Y ya lo último que habíamos mencionado como dentro del proceso de la ciclicidad es el empoderamiento de la energía. Y eso justo se logra cuando nosotros ya nos hemos dado cuenta, ya vimos que hubo una liberación, ya sentimos que nos estamos integrando en el ser superior, pero que decir cuál es tu propósito, pero sin duda alguna, quizá sea, ¿verdad? El recalibrarnos, y el justo el adquirir un código genético de ADN mucho más evolucionado. Es decir, toda esa evolución que estamos llevando tan rápidamente es justo para que nosotros despertemos esos talentos y esas potencialidades a nivel cerebral, y podamos empezar a ser creadores de nuestras realidades, y no el sistema nos esté haciendo que nosotros vivamos lo que vivamos, ¿no? Sino que todo lo contrario, empezamos a construir las nuevas experiencias de vida, empecemos a construir las nuevas formas educativas, que ya hoy en día ya no son obsoletas todas las que existen, y no por los maestros, no, sino simplemente pues nos damos cuenta que la historia ha sido una mentira, y que todos los procesos que nos han enseñado pues han sido parte de la ilusión que creó ese gran Matrix. Así es que en el empoderamiento, bueno, pues dirigir la energía, ahí tú ya vas a tener también la posibilidad con el 11 del 11, porque el 11 del 11 justo es una energía en donde vas a poder trabajar todo ese empoderamiento del poder del fuego, y de esa manera poder justo ayudarte a impulsar, y también al mismo tiempo a poder proyectar
todas tus ideas, ¿no? De aterrizarlas, de qué forma. Y también lo del eclipse es lo mismo, también nos ayuda. Creemos que no, y en especial este eclipse que es la Tierra que se va a interponer entre lo que va a ser la Luna y el Sol. Pero bueno, siempre esta interposición ayuda obviamente a que nosotros demos un paso adelante, ya sea para empoderarnos o ya sea para también destruir parte de las cosas que no necesitamos dentro de nuestro pues de nuestras capacidades o dentro de, digamos, de nuestras memorias o de nuestras creencias, o sea, para poder, digamos, transformar, no destruirse, oye, muy drástico eso, ¿no? Por eso el empoderamiento será a través del salto consciente de frecuencia, ¿no? Y que tiene efectos para también lo que va a ser a nivel corporal. Por eso, si nosotros estamos saltando, si yo doy una liberación, me preparo obviamente para dar un salto de energía. ¿Por qué? Porque la simple liberación va a hacer que yo comience a tener frecuencias diferentes a nivel corporal. Entonces, ya que yo hice esa liberación, para mi siguiente proceso de integración, quizá vaya a haber entre esa liberación y hoy en día lo que va a ser la integración, puede haber muchos mareos, ¿no? O pueden haber dolor de cabeza, o puede haber quizá también ganas de volver el estómago, náuseas, perdón, o desequilibrio, o te puedes sentir desfasada. Sí, desfasada es como que no estoy yo en mi cuerpo, o que mi cuerpo, o que no quepo en mi cuerpo. Eso, por eso es necesario la integración, para que justo toda esa sintomatología no surja, ¿sí? Sino que nosotros podamos entrar de manera amorosa y fácil, obviamente, al siguiente proceso, que es el proceso de integración. Y después de ahí, ir justo al proceso de empoderamiento y direccionar la energía que tú ya adquiriste con ese salto de conciencia para empoderarte prevalezca continuamente en tu experiencia humana. Recordando que la maestría no es nada más una hora, media hora, un ciclo, no, la maestría es exactamente, vamos a decir que sí es un ciclo, pero es un ciclo de un segundo, en donde tú vas a renacer, morir en ese mismo instante. Y esa es nuestra tarea. Por eso venimos a esta tierra, justo a aprender a ser maestros de nuestras acciones, maestras de nuestros pensamientos, maestras de nuestras, obviamente, de nuestra palabra. Así es que, pues, con esto espero que haya sido una, pues, información que les haya llegado a todas ustedes para que se lo lleven y de esa manera puedan estar trabajando, sobre todo para todas mis hermanas las terapeutas, que por ahí hay varias terapeutas que están trabajando constantemente sus, pues sus formas, ¿no? De ayudar a poder eh, guiar a una nueva forma de vida. Así es que, pues bueno, con esto termino y agradezco muchísimo y bueno, me disculpo de antemano el que yo haya tenido esta confusión, de veras con esto del internet me es muy difícil. Y bueno, también hablándoles que para la siguiente programa que vamos a tener muy pronto, vamos a tenerlo el día 1 de diciembre, vamos a hacer un pequeño cambio porque resulta que tenemos alguna situación que tengo que trabajar, tengo una entrevista, entonces no puedo justo tener el programa y la entrevista y por eso le he pasado ahorita para el 1 de diciembre, así es que les invito a todos, a los que vayan a estar con nosotros, va a haber una el día 22 de noviembre y el siguiente va a ser el 1 de diciembre, para que ustedes puedan ir entendiendo. Perdón, déjenme ver porque creo que me equivoqué en cuanto se refiere a las fechas. No quiero tener ningún error ahorita. Entonces, nuestra siguiente plática va a ser el 24, perdón, de noviembre. Y la que sigue va a ser el 1 de diciembre. La del 24 de noviembre vamos a hablar sobre la codificación al humano cósmico, ¿no? El cambio de día o de horario. Y bueno, es una codificación que se tiene que ver con el humano cósmico para entender cuáles son los códigos que nosotros estamos trabajando constantemente y de qué manera quizá ya nos están llegando información que nos permitan reactivar todo nuestro campo. Es que pues muchas gracias a todos y espero que me estén escuchando
Ahí que si las que tengan cualquier duda o cualquier información que quieran dejar aquí en el programa, pues lo estaremos dando respuestas de manera inmediata. Que tengan una linda noche y muchas gracias por su paciencia y por su espera. Hasta pronto.